Una delegación del Estado colombiano y otra de la guerrilla del ELN reunidas en Venezuela anunciaron que tras la primera semana de noviembre reanudarán los diálogos de paz. Las conversaciones estarán auspiciadas por Venezuela, Cuba y Noruega. Segundo día de motín en la cárcel de Latacunga, en Ecuador. Vecinos y familiares han sido evacuados de las inmediaciones del centro penitenciario en el que ayer las autoridades confirmaron 15 muertos por los enfrentamientos. Tenemos reporte desde Ecuador. Este martes el Senado ruso aprobó por unanimidad las leyes que ratifican los tratados de anexión a Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Solo falta la firma del presidente Vladimir Putin para finalizar el proceso de integración unilateral. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en nuestra región, porque una delegación del Estado colombiano y otra de la guerrilla del ELN reunidas en Venezuela anunciaron que retomarán los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre. Ambas partes acordaron volver a las mesas de diálogo en un proceso auspiciado por Venezuela, Cuba y Noruega. Recordemos que las conversaciones de paz entre el gobierno de Bogotá y la guerrilla fueron congeladas bajo la presidencia de Iván Duque. Y ahora reiniciar este proceso es el primer paso hacia la paz total a la que aspira el presidente Gustavo Petro. Previamente, Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, nos analizó las perspectivas de este proceso de paz. Bueno, lo primero importante es que ya hay una metodología que se avanzó en el gobierno de Santos, ya hay unos puntos que se delimitaron en el gobierno de Santos y ya hay un camino que se ha avanzado. No vamos a arrancar de cero y eso va a ahorrar mucho tiempo en la negociación. Lo segundo, el ELN sabe que es estratégico llegar a un acuerdo en este gobierno, un gobierno de izquierda, que puede ser más fácil llegar a lo que tenía en gobiernos anteriores o más de 20 años que estuvo el uribismo en el poder. Y lo tercero es que también ya hay un espacio político que abrieron las FARC, que saben que pueden llegar a hacer política y que ya tienen como unas lecciones aprendidas de lo que fue el proceso de paz con las FARC. Entonces tienen varios elementos, varias certezas y claridades que antes no existían. Continuamos en nuestra región. En Ecuador se registró el segundo día de motín en la cárcel de la ciudad de Latacunga, en el centro del país. Los vecinos y familiares han sido desalojados de las inmediaciones del centro penal, en el que ayer murieron al menos 15 personas en medio de los enfrentamientos. El número de presos fallecidos en las cárceles de Ecuador en este 2022 se acerca ya al centenar. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, con los detalles. Por segundo día, la cárcel de Latacunga en la provincia de Cotopaxi es escenario de amotinamientos carcelarios. El alzamiento se inició el día lunes y hasta la fecha la Fiscalía General del Estado informó que ha levantado 15 cadáveres y contabilizado 20 personas heridas en un país donde la violencia carcelaria es una noticia que se repite frecuentemente en el país andino. El gobierno ecuatoriano había informado que a las 6 de la tarde del día lunes contaba con el control del centro carcelario de Latacunga, pero nuevas detonaciones se escucharon en el centro penitenciario que ocasionó el desalojo de familiares, la prensa que abordaba lo sucedido ya hace 24 horas y motivaba así el ingreso de personal militar y un tanque del ejército a la cárcel ubicada en la Sierra Centro de Ecuador. Las autoridades no han emitido un informe oficial por el nuevo amotinamiento. 8 masacres se registran en Ecuador desde el año 2021, en su mayoría por el control de territorio que ha generado una guerra sin precedentes por los reclusos en distintas cárceles del país, que se produjeron en el mes de febrero, julio, septiembre, noviembre del año 2021, mientras que en lo que va de año 2022 se han producido en el mes de abril, mayo, julio y octubre, contabilizando 366 personas asesinadas dentro de las cárceles. Vamos ahora con información económica. La Bolsa de Nueva York suspendió la cotización de la acción de Twitter, ya que los títulos se valorizaban en más del 12%, después de que el portal especializado Bloomberg News asegurara que el multimillonario Elon Musk iba a seguir adelante con la compra de la compañía por $44.000 millones. Twitter confirmó la oferta e informó estar dispuesto a concluir la transacción. Recordemos que el dueño de Tesla está en una disputa legal con la red social después de declarar que ya no le interesaba el negocio. La suerte ahora del multimillonario acuerdo será sometida a juicio que durará 5 días a partir del 17 de octubre en un tribunal empresarial de Delaware.
Vamos ahora con información de la guerra en Ucrania. Este martes, el Senado ruso aprobó por unanimidad la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla a la Federación Rusa, a la espera de la firma del presidente ruso, Vladimir Putin, que supondrá el punto y final a este proceso unilateral. El conflicto sigue escalando sobre el terreno. Por otro lado, el Kremlin informó que 200.000 hombres se han alistado ya al ejército en el marco de la movilización parcial obligatoria, y Kiev reivindica nuevos avances en el sur y el este del país. La decisión se ha tomado por unanimidad. Tal como ocurrió en la víspera en la Duma, este martes los miembros del Senado ratificaron la incorporación de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporilla como parte de la Federación Rusa. Los territorios anexados unilateralmente por el Kremlin suponen cerca del 18% del territorio reconocido internacionalmente a Ucrania. En paralelo, Moscú sigue entrenando a miles de soldados para llevarlos al frente de batalla tras su llamado a la movilización parcial de hace 2 semanas. Al día de hoy, más de 200.000 personas se han incorporado a las Fuerzas Armadas. He ordenado que se les proporcione a todos ellos uniformes y otros equipos necesarios y se les nombre en puestos militares. El personal de servicio debe ser enviado a las zonas de combate después del fin del entrenamiento y el ensayo. En el terreno, la arremetida continúa. Desde Ucrania temen que los ataques del ejército ruso contra infraestructuras estratégicas puedan redoblarse con la llegada del invierno. No obstante, en Kiev siguen reivindicando sus avances en el sur y el oeste, liberando, según las autoridades, varias localidades a las orillas del río Dnipro. Los logros militares los reflejan estos soldados ucranianos, izando banderas en pueblos de Kharkiv y Jersón. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones. Continúan los combates feroces en muchas áreas del frente, pero la perspectiva de estas hostilidades sigue siendo obvia. Cada vez más ocupantes están tratando de escapar. El ejército enemigo está sufriendo más y más bajas y hay una comprensión creciente de que Rusia cometió un error al ir a la guerra contra Ucrania. Pese a los llamados de nuevas sanciones internacionales, Moscú sigue escalando su ofensiva dentro y fuera de Ucrania. Cambiamos de información. Igual que hizo ayer el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, hoy el presidente iraní Ebrahim Raisi acusó a Estados Unidos y a Israel de organizar las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Recordemos que la joven murió tras ser detenida por la policía de la moral y que fue el mismo día de su funeral, el 17 de septiembre, cuando se desató el movimiento contra la represión y la brutalidad del régimen de Teherán. Raisi pidió unidad nacional mientras las protestas se extienden por los centros educativos del país. Escuchemos las palabras del presidente iraní. ¿Por qué los enemigos? ¿Por qué Estados Unidos y el régimen sionista conspiraron contra nuestra nación, nuestro país y nuestra revolución y crearon estos disturbios? Como dijo el líder supremo, nuestro país está avanzando y los enemigos no quieren que nuestro país progrese. Y en otras noticias, Corea del Norte disparó un misil balístico sobre Japón por primera vez en 5 años. Como respuesta, Tokio activó su sistema de alerta antimisiles y emitió una inusual advertencia para que la población buscara refugio. Los detalles en el siguiente informe. Era una mañana normal en Japón hasta que ocurrió esto. Tenemos noticias de última hora. El gobierno japonés advierte que Corea del Norte parece haber lanzado al menos un misil balístico. Existe la posibilidad de que se dirija a Japón. El gobierno está llamando a todos en el país a permanecer en el interior o encontrar un refugio inmediatamente. En todo Japón, en pequeños pueblos y grandes ciudades, sonaron las sirenas, junto con un mensaje ominoso. Un misil ha sido lanzado. Corea del Norte parece haber lanzado un misil. Mensajes de advertencia llegaron a los teléfonos. Los trenes de alta velocidad se detuvieron abruptamente, con el mismo mensaje repetido en bucle. Se dio el visto bueno unos 20 minutos después. El misil cayó en el Pacífico, pero el daño estaba hecho. El país estaba sacudido y enfadado. Vivo en un apartamento, así que no tengo sótano. Cuando me dijeron que me pusiera cubierto bajo tierra, mi reacción sincera fue realmente no sé qué hacer. Aunque no haya sanciones, quiero que el gobierno adopte una postura más firme frente a Corea del Norte.
Me sentí asustada. Si su tecnología ha mejorado, significa que están trabajando en ello a diario. Me preocupa que algún día puedan fabricar un misil potente. Fue la primera vez que un misil norcoreano sobrevoló Japón desde 2017. Las autoridades calificaron el disparo como un acto imprudente y dijeron que la distancia de vuelo estimada de ese misil en particular era la más larga entre los cohetes lanzados anteriormente. A finales de 2024, todos los dispositivos móviles y tabletas comercializados en la Unión Europea deberán poder recargarse con un cargador universal. Es la norma que aprobó el Parlamento Europeo este martes tras una década de negociaciones. Entre las compañías tecnológicas, Apple se perfila como la más afectada por su amplio abanico de puertos de carga. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, con los detalles. ¿Se han llegado a plantear la cantidad de cables que llegamos a acumular a lo largo de nuestra vida? Pues bien, en la Unión Europea esto pronto va a poder tener un fin, esta maraña de cables porque el Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva que a partir de 2024 máximo, en un máximo de 2 años, pueda haber solo un solo dispositivo, un solo cargador, el USB-C, que pueda ayudar a cargar todos los dispositivos electrónicos. Se trata de tabletas, también de teléfonos, de cámaras de vídeo, de teléfono, también videoconsolas e incluso también auriculares o también libros electrónicos podrán utilizar este único dispositivo. Todos los fabricantes, todas las marcas sin excepción, tendrán que adecuarse a esta nueva norma si quieren vender sus productos dentro de la Unión Europea. ¿Qué pasa con los ordenadores portátiles? También les va a afectar, pero van a tener un poco más de tiempo. En lugar de 2024 van a tener hasta un máximo de 4 años para poder adaptarse a la nueva normativa. Para la Unión Europea, en cualquier caso, se trata de un gran éxito que otros países y otras regiones del mundo también deberían copiar, porque tiene una verdadera consecuencia también para los consumidores, para el bolsillo. Entonces, se podrían ahorrar 250 millones de euros y también un impacto para el medio ambiente. Se reduce este impacto porque en la Unión Europea aproximadamente 14.000 toneladas de cables y de cargadores acaban en la basura en toda la Unión Europea. Así que para la Unión Europea se trata de un gran éxito que tiene también un impacto positivo en el medio ambiente y también para los consumidores. Cerramos con ciencia. 3 científicos comparten el Premio Nobel de Física de este año 2022 por sus aportes a la mecánica cuántica. Se trata de Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger. Sus hallazgos con fotones entrelazados abren un nuevo campo para las tecnologías de la comunicación. Más en el siguiente informe. Poco antes de cumplirse el mediodía en Estocolmo, la Real Academia Sueca de Ciencias anunció que serían 3 los ganadores del Premio Nobel de Física de este año: Alain Aspect, de Francia; John Clauser, de Estados Unidos; y Anton Zeilinger, de Austria. Recibieron el premio por experimentos con fotones entrelazados que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y fueron pioneros en la ciencia de la información cuántica. Zeilinger, quien trabaja en la Universidad de Viena, habló tras el anuncio. Admitió estar sorprendido e insistió en que el premio fue un esfuerzo de colaboración pleno. Eso solo fue posible porque tuve la oportunidad desde muy temprano de hacer las cosas que me interesaban en física sin pensar si podría tener un propósito en alguna parte. Por el contrario, durante los primeros días de los experimentos la prensa me preguntaba ¿para qué servía? Y yo decía, puedo decirle con orgullo que es inútil, solo estoy haciendo esto por curiosidad, porque estaba completamente fascinado por la física cuántica desde la primera vez que escuché de ella. Se espera que el trabajo del trío conduzca a importantes avances en la computación cuántica y la tecnología de detección. El entrelazamiento cuántico permite conectar 2 partículas sin enviar ninguna señal entre ellas. Durante la tarde del 4 de octubre, la Asamblea Nacional de Francia ovacionó a Aspect, el 14º ganador francés del premio. Otro impulso al sector de la ciencia y la tecnología del país. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con más información en France 24 y france24.com. Enseguida volvemos.